Mateo capítulo 6, 25 al 34. Si ustedes tienen una Biblia así como la mía, que tenga ahí los subtítulos, esta sección es una sección donde Jesús está dando el sermón en el monte y habla acerca del afán y de la ansiedad. Entonces, acompáñenme ahí a leer esta porción, por favor. Versículo 25 dice: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afanen, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué beberemos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y vamos a orar para que Dios nos muestre lo que tiene hoy para nosotros. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, en vía virtual, Señor, pero con un corazón dispuesto, Padre, a escuchar lo que tú tienes que mostrarles. Que lo que tú vas a mostrar en esta tarde, Señor, no solamente entre en su mente, sino en su corazón, y que pueda ser aplicado a su vida día a día, y que les pueda ayudar, Señor, que les dé la paz y la tranquilidad, Señor, que muchas de nosotras necesitamos debido a la situación por la que estamos pasando en la actualidad. Sé conmigo en esta tarde, Señor, límpiame de todo pecado para que yo pueda ser un instrumento propio, Señor, que pueda transmitir tu palabra. Lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues este pasaje le puse este devocional le puse por nombre Mi refugio es Dios. Y antes de empezar, quiero que te remontes al pasado, o bueno, una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú disfrutaste tu vida al máximo sin tener que preocuparte si los recibos ya estaban pagados, si tenías alimento en tu refrigerador, si el recibo del agua estaba bien o la tenías ahí cortada o que te la redujeron? ¿Cuándo fue esa última vez? Yo al menos me puse a meditar en esta pregunta y pues te platico rápidamente de mi vida. O sea, ustedes si han ido a la iglesia, pues yo de pequeña vivía en una casa humilde que está ahí mismo en del Portillo, la han visto. Pero en realidad vivía feliz, sin preocuparme, como cualquier otra niña, sin preocuparme por cómo llegaba la comida a mí. Mi mamá me daba, yo si recibía un plato de sopa y frijoles con gusto me lo comía y no me preguntaba, ni siquiera pasaba por mi mente saber cómo le hacía a mi mamá, ¿verdad?, para que ese plato de comida llegase a mí. Mucho menos me preocupaba por los recibos, por si iba a tener ropa en mi armario o no. Como niña uno disfruta. Llegó a cierta edad, bueno, en mi caso fue en la adolescencia, cuando pues por cuestiones de familia, yo pierdo a mi padre
y tengo que empezar a trabajar para ayudar al sustento de la casa. Pero te platico, o sea, empiezo yo a trabajar y no solamente me enfoco en proveer lo esencial, que sea la comida o los recibos. Uno empieza a afanarse, a querer dar más y más y más y más. Y pues llega un punto donde nos envolvemos en este rollo de querer más y más y más, que ya no hayas ni cómo salir y llegas a un punto que tú misma te estresas, tú misma te agobias entre los afanes de la vida. ¿Cómo podemos refugiarnos en Dios? Esto es de lo que trata. Nos vamos a basar en 3 versículos del pasaje que acabamos de leer, que es el versículo 31, 32 y 33. Si me acompañas nuevamente, regresas ahí en tu Biblia en el 31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos. Nosotros debemos de confiar. Para tener un refugio en nuestro Padre, en Dios, tenemos que confiar en su providencia, que Él es el que va a proveer. Yo cuando buscaba la definición de esta palabra que dice no os afanéis, afanar dice en el diccionario que es un deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. Si no, nosotros tenemos ese deseo intenso de buscar la comida, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir, ahí es donde estamos mal. Jesús en este sermón menciona estas cosas básicas y siendo honestas, nosotros como mujeres, yo creo que está en nosotros ese chip que siempre vamos a estar mortificadas, el que haya comida para ofrecerles a nuestros hijos en nuestro refrigerador, como mencionaba ahorita, que no nos corten el agua, sino a ver cómo le hacemos para acarrear, la verdad, que tengan ropa, y no solamente nos preocupamos porque tengan la ropa, sino que esté limpia, que esté lavada y que esté hasta planchada, ¿verdad? Y nosotros empezamos a saturar de más mortificaciones y problemas, no solamente estos básicos, nos agregamos más cada día. Actualmente, como mencionaba, estamos pasando por una situación mundial muy complicada y tenemos a nuestros hijos las 24 horas al día en nuestra casa. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Y tenemos a nuestro esposo y las tareas, no me dejarás mentir, se han multiplicado, ¿verdad? Se han multiplicado las tareas del hogar, todo lo que teníamos que hacer y ahora se nos están viniendo más encima y nos saturamos de tanto y lo queremos agarrar todo nosotras, cargar nosotras con nuestras propias manos, hacer y solucionar todo. ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? A la enfermedad de este siglo XXI, ¿verdad? Tan conocida como se llama el estrés. ¿Cuáles son los síntomas? Que nos empiezan dolores de cabeza, nos empieza a fallar la memoria, problemas estomacales, que ya no puedo ir bien al baño, cambio de conducta en nuestra propia personalidad, y ahí viene una lista, ¿verdad? De actividades que nosotros mismas decidimos cargar, cuando Dios aquí claramente nos pide que no nos afanemos, que no seamos tan intensas, como dicen, ¿verdad? Que no estemos tan mortificadas y preocupadas por lo básico. Y nosotros ni siquiera es lo básico, es todavía más. Les voy a mostrar aquí una imagen. ¿Saben quiénes son? ¿Alguien que me pueda decir quiénes son, quiénes están aquí en esta imagen? Marta. Marta Fanosa, ¿no? Marta y María. La Marta Fanosa, ¿verdad? Fanosa. Pues ya hemos escuchado la historia, ¿verdad? Está en Lucas, capítulo 10, versículo 41. Si me acompañas ahí, pues ellas querían hospedar a Jesús. Imagínate que llegue Jesús a tu casa ahorita, ¿cómo te pones, verdad? Hombre, haces un inventario inmediato a ver qué tienes en la alacena, en el refrigerador, qué le vas a sacar, qué le vas a la habitación, etcétera. Pero ¿qué es lo que pide Jesús? ¿Alguien que me pueda ayudar y que me pueda leer ese versículo 41? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás como muchas cosas, con muchas cosas. Muy bien. ¿Y el 42, Blanca, si me sigues ayudando ahí? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Yo creo que hemos visto o hemos leído este pasaje varias veces, pero lo leemos y lo leemos, pero no lo aplicamos, ¿verdad? O al menos, no sé, a mí me pasa y Dios por eso me mostraba, ¿verdad? Porque lo he leído, lo he escuchado y sí, no, pues yo quiero ser como María, ¿verdad? Y no, sí, pues yo quiero estar a los pies de Jesús y quiero escuchar, pero en realidad lo estoy haciendo. Es algo lo que Dios me mostraba, ¿verdad? Sigues afanada, preocupada, mortificada por el quehacer, por los afanes de la vida, pero tú no solamente necesitas una cosa, solo una cosa es necesaria, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos empezar a hacer desde ya. Todo ese afán, la obsesión, no sé si eres como yo, si soy la única aquí que como mujer tenemos ese chip que perfeccionistas, ¿verdad? Que no me muevas este monito que tengo aquí en la sala porque aquí va. Si eres así, pues todavía le sumas más mortificaciones, más preocupaciones a tu vida. Nos llenamos de tantas y tantas cosas que nosotras mismas decidimos, ¿verdad? En Salmos 39:6 nos explica ¿y para qué? Salmos capítulo 39, versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Con qué afán? ¿Para qué amontonamos riquezas? ¿Para qué nos preocupamos? Sabemos que lo material es pasajero y que hay de lo demás, que hay de lo espiritual. Si me acompañas en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4. Versículo 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos tener en claro cuáles son nuestras peticiones y dejarlas en manos de Dios, y siempre con acción de gracias y ruego, ¿verdad? Sobre todo estar agradecidos tanto por lo que nos da como por lo que no nos da, también por lo que nos evita. Siempre estar constantes en oración y ruego y agradecimiento. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Tenemos que aprender a dejar en sus manos todo eso que traemos cargando, que traemos en nuestra espalda, en el saco, como le quieras llamar. Hay que aprender a soltarlo. Si seguimos o nos regresamos a nuestro pasaje base, que es Mateo 6, pero ahora nos vamos al siguiente versículo, 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tenemos que aprender a reconocer nuestro lugar como hijas de Dios. Si te checas, aquí vienen un punto y coma separando las dos secciones. Yo estuve buscando en otra traducción de la Biblia, perdón, voy a tomar agua. En la nueva traducción viviente, en la NTV, me gustó esta traducción un poquito más clara. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Si te checas aquí dice gentiles, pero acá lo menciona como incrédulos. Y lo dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Aquí Dios me hablaba que solamente hay dos opciones. O eres de los incrédulos, no crees en las promesas del Padre, o eres y reconoces que eres hija de Dios, confías en las promesas y que Él va a cubrir tus necesidades, como lo menciona aquí en este pasaje. Hoy en día, como te mencionaba, pues está la incertidumbre, qué va a pasar, qué no va a pasar.
el día de mañana, pero tenemos que nosotros concentrarnos a vivir día a día conforme a lo que Dios quiere para nosotros. En el principio te mencionaba un poquito de mi vida cuando era niña, ¿verdad? No había mortificaciones. Hasta cierto punto ya empecé yo a tomar pues a apoyar más que nada, ¿verdad? A mi mamá en casa. Pero ahora soy madre de 2 hijas, tengo 2 niñas, algunas de ustedes a lo mejor ya las conocen, Samantha, Isabela. Y como mamá, pues siempre quieres darle lo mejor a tus hijos, ¿verdad? Y ahí es donde empiezas a cargar, no, pues ya es mi responsabilidad, pues así como yo lo mencioné, yo no sé cómo llegaba ese plato de sopa o frijolitos o carnita a mí, así pues ahora yo digo, no, pues ahora me toca a mí, yo proveerle a mis hijas. Ok, pero ¿qué es lo que Dios dice al respecto? Muchas veces a lo mejor tú has dicho o lo has escuchado, no, pues es que yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y te afanas más y más por quererles dar todo lo que tú no tuviste. Aquí me dieron risa estos memes que andan ahí en Facebook, ¿verdad? El segundo menciona ahí que, pues, dice, es el hijo del dueño de Facebook, pues ya te has de imaginar, ¿verdad? Que está forrado ahí de dinero. Dice, aquí es la tranquilidad con la que duerme una niña que nunca tendrá que encontrarse un bote de helado, abrirlo y descubrir que en realidad son frijoles. ¿Cómo es, verdad, que en nuestra infancia, bueno, así bueno, a mí me pasó, que abrías y pensando que eras de la sultana y nada, que era otro, que eran frijolitos. Pero, ¿por qué? Porque uno como padre, así como ellos, ¿verdad? Me imagino que teniendo tanto dinero, ¿tú crees que sus hijos van a vivir tranquilos por el resto de su vida? Pero aún así nosotros damos o queremos dar lo mejor a vuestros hijos, pero perdemos de vista que nosotros también tenemos un Padre. Y ahí en Mateo capítulo 7, versículo 11, nos lo aclara. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así es. Así como nosotros, como madres, ¿verdad? Queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pues es justo lo que Dios quiere para nosotras. Y eso es lo que perdemos de vista. Sí, está bien que te preocupes por tus hijos, ¿verdad? Obviamente los tienes que atender, es tu responsabilidad, pero acuérdate lo que dice aquí, no os afanéis, no tienes por qué mortificarte de más y perder de vista que tú también eres hija y tienes un Padre Celestial, el cual te va a ayudar y va a proveer todas tus necesidades. No minimicemos a Dios. No lo minimicemos. Se nos olvida a veces quién es nuestro Padre. Mantén en mente que eres hija de Dios, Padre Celestial. Voltea a ver las aves que están en el cielo. Si te regresas ahí en el pasaje clave, base un poquito atrás en el versículo 26, nos pide que veamos la naturaleza. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotras, mujeres, mucho más que ellas, que las aves? Y por más que nos afanemos, no vamos a solucionar nada. Ante cualquier preocupación o afán que tengamos, debemos conocer bien el lugar que tenemos como hijas de Dios. Si no es así, aquí hay 2 pasajes que nos lo confirman. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también eres heredera de Dios por medio de Cristo. Y en Efesios 2, del 6 al 7,
Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos herederos, somos herederas, somos las princesas, ¿verdad? Somos hijas de Dios. Pero aquí también nos aclara algo que no debemos de perder de vista, que nos va a llevar al siguiente punto, que somos por medio de Cristo. Tenemos un compromiso que nos debe de mover día con día. Esto es a lo que nos debemos de poner todas nuestras energías. Cristo fue enviado a este mundo, tenía un propósito, venir y morir en una cruz para pagar por tus pecados y por los míos, ¿verdad? Y él fue obediente, no fue fácil para él, fue obediente, cumplió con la tarea que le había sido encomendada y aparte nos dejó un ejemplo de vida en el cual nosotros debemos de concentrarnos y poner todas nuestras ganas para ser obedientes, buenas hijas de Dios, así como él lo fue. Ese hermano mayor, Jesucristo, nos deja ese ejemplo de vida. Si regresamos al pasaje base, en el versículo 33, ya es el último punto, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que traes cargando, todas esas mortificaciones que yo desconozco, pero Jesús, Dios lo conoce, te serán añadidas. Debemos de cumplir su voluntad. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, así como Jesús lo hizo. Y todas las demás cosas que traigamos van a ser añadidas, teniendo fe y confiando que nuestro Padre Celestial nos lo está prometiendo. Si empezamos a querer esperar el momento apropiado para empezar a servir a Dios, es un obstáculo que nosotras mismas nos vamos a poner. Es una trampa porque no va a haber ese momento perfecto y créeme que Satanás va a ayudarte todavía más para que no llegue ese momento preciso para que tú empieces a servir. Entonces tienes que empezar a hacerlo ya. En Eclesiastés Eclesiastés 11, versículo 4, capítulo 11, versículo 4 dice, al que el viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. No podemos quedarnos viendo a ver cuándo se nos soluciona la vida para empezar ahora sí a servir. El momento es ahora. Cuando nos casamos, o bueno, al menos en mi caso, yo no esperé a que mi casa estuviese amueblada al 100%, que la boda estuviese pagada al 100%, que tuviese carro y no, el amor fluyó, ¿verdad? Nos casamos y ahí poco a poco se van evolucionando y se van dando las cosas. Así es con Dios. ¿Tienes amor? ¿Confías? ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Eres hija de Dios? Las cosas van a ir fluyendo. Si pones a Dios como prioridad, como primer lugar en nuestras vidas, todo lo demás va a ir agarrando forma solito. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él será a cargo y en Él debemos confiar. En eso debemos de estar confiadas. Sí, tenemos demasiados problemas, de eso no hay duda. Yo creo que, y de todas, si nos ponemos a levantar la mano, de alguna o otra mortificación que tengamos, lo vamos a tener, ¿verdad? Y es difícil a veces determinar a qué vamos a darle prioridad. No sabemos ni por dónde empezar. Pero déjame decirte que el hecho de que nosotros estemos estresadas y ansiosas, no vamos a solucionar nada. Lo único que nos debe de preocupar, o más bien no preocupar, ocuparnos, es de tener una buena relación con nuestro Padre y empezar a serles obediente. Si nos vamos, así como les mencionaba, Jesús nos deja el ejemplo de vida. En Mateo 16, del 21 al 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos,
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tenemos que detectar cuáles son nuestras piedras de tropiezo para poder tener un buen enfoque en las cosas celestiales. Jesús fue enviado, aquí dice, ¿cuál era el propósito? Él cumplió y aparte nos deja un ejemplo de vida, ¿verdad? Esto a la fecha para muchas personas es muy difícil de entender y no logran ver más allá de lo que significa esto y dicen: ¿por qué siendo hijo de Dios no evitaba tanto sufrimiento? ¿Por qué? Él sabía cuál era el propósito final y su meta estaba en esa. En Proverbios 19, versículo 21, Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Perdón, aquí me brinqué. Bueno, les comentaba, perdón, antes de ir a ese pasaje, quiero comentarles algo especial. Así como Jesús nos deja el ejemplo de vida, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esas mortificaciones. Podemos hacer una lista de actividades por hacer, de un checklist, como le llaman, un checklist de nuestras actividades. Y eso, si nosotros no empezamos con lo principal, con el número 1, que es el tomar el tiempo especial para pasar con Dios, lo demás se nos va a hacer súper complicado. En Marcos capítulo 1, versículo 35, nos dice qué es lo que Jesús hacía. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tenemos que empezar a hacer el hábito de aislarnos de todo. De preferencia, como aquí menciona que lo hacía Jesús, levántate muy de temprano, muy de mañana, antes de empezar tu primer actividad del día, o más bien que sea esa tu primera actividad del día. Cuando nosotros, nuestra mira no está en nuestros problemas ni en las circunstancias que estemos pasando, sino en el tener esa buena relación con Dios en nuestra vida, los demás problemas Dios se va a ir encargando poco a poco y se nos va a aligerar nuestra carga. Y ahora sí, como les decía en Proverbios 19, 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchas mortificaciones, preocupaciones, deudas, y súmale todo lo que tú quieras, puede estar en nuestro pensamiento, pero el consejo que Dios te puede dar temprano por la mañana, eso permanecerá. Pasar tiempo con Dios leyendo su palabra, llorando, nos ayudará mucho a entender mejor nuestros problemas. En Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Necesitamos comenzar nuestras mañanas buscando a Dios en oración, pidiendo que nos revele su propósito para ese día, un día a la vez. El Señor y sus propósitos son perfectos y nosotros no lo somos. Es normal que se nos llene la cabeza de todo esto que ya mencionamos y que nos impida vivir como vivíamos de niños, felices, sin preocupaciones. Pero Él ha establecido en nuestras vidas que Él tiene este regalo para nosotros. Nosotros podemos superar todo esto, ser más constantes. Nada más tenemos que ser constantes con nuestra lectura diaria. Nuestra fe sea más fuerte día a día. Ese debe de ser nuestro refugio.
Dios siempre que sea nuestro refugio. ¿A quién acudir cuando tengas un problema? No solamente eso, sino día a día. Debemos primero confiar en Dios, conocer bien nuestro lugar como hijas de Dios y sobre todo enfocarnos en cumplir cuál es su perfecta voluntad para nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En Salmos 62, 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque fuiste tú, Señor, el que hablaste en esta tarde, Señor, a mis hermanas, Señor, que están aquí presentes. Te pido, Señor, que lo que acabo de mostrar, Padre, que es tu palabra, no caiga en saco roto, Señor, sino que ellos lo puedan aplicar en su vida, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Padre, que podamos pasar ese tiempo, Señor, tan hermoso que es convivir contigo, Señor, leyendo tu palabra en oración, poniendo nuestras cargas en tus manos. Sabremos que todo lo demás, Señor, tú le vas a ir dando forma y lo vas a ir solucionando por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por adoptarnos, permitirnos ser tus hijas, Señor, y gozar de todas las bendiciones que tienes preparado para cada una de nosotras. Todo esto, Señor, te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.